Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nota: Ananías y Zafira fueron juzgados por su hipocresía y por mentir a Dios, no por haber decidido retener parte de su propiedad personal para sí mismos. Versículo 4. La severidad del castigo para una ofensa tan pequeña puede parecer intolerante y poco misericordiosa. Véase Lucas 9, 54 al 55. Pero era necesario establecer la autoridad apostólica en la iglesia primitiva y salvaguardar su pureza. Una respuesta sensata es que Satanás tiene el poder de distorsionar el pensamiento de los cristianos, versículo 3, lo cual confirma que no podemos darle oportunidad alguna. Efesios 4, 27. La mejor defensa del creyente contra el autoengaño es asumir mutua responsabilidad unos con otros, especialmente en la congregación local. Efesios 5, 21. Además, es necesaria la constante renovación de la mente a través de la palabra y la sostenida plenitud del Espíritu Santo. Véase Romanos 12 del 1 al 2, 2 de Corintios 10, 4, 5, Efesios 5 del 17 al 20. Muchas señales y maravillas, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nota: señales y prodigios caracterizaron el ministerio de la iglesia primitiva y también se espera que ocurra en la iglesia hoy. Versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nota: riqueza literaria. Alababa. Hacer grande, alargar, magnificar, incrementar, hacer conspicuo, exaltar, mostrar respeto, tener en alta estima. Cuando Ananías y Zafira fueron juzgados, muchos no quisieron asociarse con los apóstoles y su servicio. A pesar de esto, las gentes miraban a estos nuevos adoradores cristianos favorablemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Nota: la sombra de Pedro no tenía nada de mágica, ni se pretendía que realizara ningún milagro. A veces Dios utiliza objetos materiales como puntos a través de los cuales nuestra fe establece cierto tipo de puente entre lo que se ve y lo que no se ve. Véase 19:12.
El pan y la copa de la comunión, el agua del bautismo y el aceite para ungir, Santiago 5:14, constituyen algunos ejemplos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñase en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nota: el don del Espíritu Santo da testimonio de la realidad de la exaltación de Jesús. Véase 2:33, Juan 7:39, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Nota: Gamaliel, antes maestro de Pablo, 22:3, no veía a Jesús como el Mesías, pero su consejo al Sanedrín estaba ciertamente influenciado por la divina providencia. El más sutil mensaje de Lucas es que aún los dirigentes de más alto nivel dentro de la comunidad judía tenían que admitir que no contaban con razones válidas para oponerse a la iglesia cristiana. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nota: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, constituye que sería algo poco usual para algunos cristianos hoy en día. Jesús no garantiza perpetua felicidad si estamos dispuestos a servirle, pero sí nos promete un gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nota final: tanto los servicios en el templo como las reuniones de pequeños grupos en casas particulares fueron empleados para nutrir a los creyentes en la fe.